Te están hablando de una posible tercera guerra mundial, pero casi nadie te está explicando con calma qué está pasando realmente entre Irán, Israel y Estados Unidos, cómo se llegó aquí y por qué esto sí puede afectar directamente tu economía en México. En los próximos minutos vamos a recorrer el origen histórico del conflicto, el quiebre clave de 1979, la dinámica actual entre potencias y el mecanismo económico que convierte una guerra lejana en inflación local. Sin pánico, con contexto. Esto no empezó con misiles, el conflicto moderno tiene raíces profundas. A finales del siglo XIX surge el sionismo como movimiento político que buscaba la autodeterminación del pueblo judío tras siglos de persecución en Europa. Después del Holocausto, esa aspiración se convirtió en proyecto estatal, y en 1948 nace el Estado de Israel. Para el pueblo judío fue refugio y soberanía, para los palestinos fue la Nakba, la catástrofe, desplazamientos masivos y pérdida de tierras, dos narrativas fundacionales que siguen chocando hasta el día de hoy. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Desde entonces, la mayoría de la comunidad internacional considera los asentamientos en esos territorios contrarios al derecho internacional. Israel sostiene que actúa por razones de seguridad. El conflicto no es solo territorial, es jurídico, histórico y existencial. Y luego está Jerusalén, para el judaísmo, capital histórica, para el islam, sede de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado, para el cristianismo, tierra santa. Jerusalén no es solo geografía, es identidad y fe. Por eso, cualquier tensión allí tiene efectos regionales inmediatos. Pero hay un punto que casi nadie recuerda. Irán e Israel no siempre fueron enemigos. Antes de 1979, bajo el régimen del Shah, Irán mantenía relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y era aliado estratégico de Estados Unidos. Todo cambió con la Revolución Islámica. El nuevo régimen redefinió su identidad política, esto como antiestadounidense y antisionista, rompió relaciones con Israel y convirtió la oposición a este en eje ideológico. Desde entonces, Irán ha buscado proyectar poder regional, apoyando a actores como Hezbollah y Hamas, construyendo presión indirecta sobre Israel sin enfrentarlo frontalmente, al menos como Estado. Pero Israel, por su parte, considera el programa militar iraní una amenaza existencial y ha ejecutado operaciones preventivas para frenar capacidades estratégicas. En los últimos días, reportes internacionales confirmaron la muerte del líder supremo Ali Khamenei, esto tras ataques de gran escala. Por supuesto que esto altera profundamente los cálculos internos en Teherán y también, por supuesto, la dinámica regional. Aquí es donde entra Estados Unidos. El respaldo estadounidense a Israel no responde a una narrativa conspirativa, sino a una lógica estratégica histórica. Durante la Guerra Fría, Israel fue un aliado clave para contener influencia soviética. Hoy comparten inteligencia, desarrollo tecnológico militar y coordinación estratégica. El memorándum de entendimiento vigente establece alrededor de $3.800 millones anuales en asistencia militar estadounidense. Pero más allá de cifras, está la credibilidad. Abandonar a Israel enviaría una señal de debilidad a aliados como Arabia Saudita o Emiratos, y de oportunidad a adversarios como Irán o a Rusia. Pero ahora vamos al punto que impacta tu bolsillo. Por el estrecho de Hormuz transitan aproximadamente 20 millones de barriles diarios. Es cerca del 20% del consumo mundial de líquidos petroleros. Es un cuello de botella energético global. Cuando esa zona se militariza, el mercado no espera que haya un bloqueo total, reacciona incluso al riesgo, y el riesgo se vuelve precio. En estos días se registraron aumentos fuertes en el precio del petróleo tras los ataques. Además, Reuters documentó disrupciones logísticas en aspectos como embarcaciones detenidas, aseguradoras retirando coberturas de riesgo de guerra y tráfico reducido en el Golfo. Aunque no haya un cierre físico perfecto, el comercio puede trabarse por costos y seguros. Eso se traduce en contagio económico. En México, el tipo de cambio fix, publicado por Banxico el 3 de marzo, fue 17.3485 pesos por dólar. Episodios de volatilidad cambiaria suelen acompañar aumentos de riesgo global. En combustibles, monitores de mercado reportan promedios nacionales alrededor de 23.24 pesos para la gasolina regular, 25.62 para la premium y 26.23 para el diésel.
son precios reportados por estaciones que pueden variar por región. Pero, además, la línea de pobreza publicada por INEGI muestran que en enero el costo conjunto alimentario y no alimentario alcanzó 4.843.11 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y 3.475.76 en zonas rurales. Eso ya era elevado antes de esta escalada. Cuando sube el petróleo, suben los transportes, los fertilizantes, los alimentos y los fletes. No necesitas que caiga una bomba en México para que el impacto se sienta en tu cartera. Pero ahora ampliemos el tablero. China es un comprador relevante de crudo, al menos de crudo iraní, y su prioridad es la estabilidad energética. Rusia mantiene vínculos estratégicos con Irán y observa cómo la atención global se redistribuye. Europa depende fuertemente del gas natural licuado de Qatar, que comparte con Irán el yacimiento Sud-Pars y North, el más grande del mundo. Qatar es un actor estratégico subestimado, alberga infraestructura militar estadounidense clave y es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado que transita por Hormuz. Además, datos del Departamento de Educación de Estados Unidos muestran que universidades estadounidenses reportaron más de 1.1 mil millones de dólares en regalos y contratos provenientes de Qatar en 2025. Eso abre canales de influencia diplomática y académica. En paralelo, en enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de páginas relacionadas con el caso Epstein, esto en cumplimiento de obligaciones de transparencia. Medios han señalado que en esos documentos aparecen registros de donaciones a organizaciones vinculadas a Israel. También circulan alegaciones no corroboradas sobre posibles vínculos con inteligencia, pero alegaciones, como bien lo dije, no equivalen a hechos probados. Aquí es clave distinguir entre documento, interpretación y especulación. Sobre Venezuela, reportes indican que tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Estados Unidos tomó control del esquema de exportaciones petroleras y de la administración de ingresos bajo supervisión del Tesoro. La Casa Blanca publicó una hoja informativa sobre la salvaguarda de esos ingresos. Venezuela posee alrededor de 303 mil millones de barriles de reservas probadas. Eso no prueba una teoría total, pero sí muestra que el tablero energético global se está reconfigurando. Entonces, ¿Tercera Guerra Mundial? Hoy los incentivos principales de China y Rusia no apuntan a una guerra global directa. El incentivo dominante es contener y redistribuir poder sin detonación nuclear. Lo que sí estamos viendo es una guerra regional de alto impacto global. Puedes monitorear 3 señales. 1. El precio del petróleo. 2. El tipo de cambio peso-dólar. Y 3. Cualquier interrupción formal o ampliada en Hormuz. Pero no compres pánico, compra entendimiento. La guerra da miedo, la inflación duele todos los días, pero creo que algo podemos hacer si analizamos tranquilamente. Si llegaste hasta aquí, comparte este video. Que el debate sea con datos, no con gritos. Cuídate mucho, mi nombre es Brando Novo, bye.